Muy buenas noches, tengan todos ustedes feliz mitad de semana, mitad de trabajar. Vamos al tercer día de la semana, que es miércoles hoy. Un gusto y un placer poderlos saludar por este medio, poderles decir que todo está bien, en lo que cabe. Vamos trabajando, seguimos orando para que Dios en su infinita misericordia pueda poner un alto a esta pandemia, podamos abrir la iglesia, podamos reunirnos y cada semana, ¿verdad? Es lo mismo, estarlos saludando, estarlos motivando a que tengan paciencia, que sigamos orando, que sigamos pidiéndole a Dios que abra la iglesia, que el gobernador, que mueva esa mente del gobernador para que dé luz verde, para que podamos abrir, podamos estar todos juntos. Y seguimos aquí, seguimos cerrados, estamos aquí en la iglesia, pero habemos 3 personas nada más. Seguimos esperando, seguimos obedeciendo lo que las autoridades del estado de California, o sea, el gobernador, el alcalde, lo que han dicho, lo que yo he averiguado. Todas las iglesias supuestamente tienen que estar cerradas o haciendo sus servicios fuera del templo, no dentro del templo. Sé que algunas lo están haciendo, no sé con qué pues autoridad o lo que sea. Pienso que ellos lo están haciendo así porque pues así Dios se los ha dicho, pero nosotros seguimos esperando, obedeciendo a las autoridades, porque es en lo que dice su palabra, ¿verdad? En el tiempo que estamos viviendo hoy, nuestra confianza debe estar depositada en el que hizo todo el mundo, en el que hizo la creación, o sea, Dios. Tenemos que estar enfocados en lo que dice Dios, que es el dueño de todo y es el único que puede solucionar todos estos problemas que estamos pasando, el cierre de las iglesias. Mucha gente está sin trabajo con esta pandemia, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, como hijos del Dios Altísimo, que fuimos lavados con su sangre, lo que deberíamos de estar haciendo en este momento es orando, no enfrentándonos con las autoridades. Porque si sabemos todos, como dice la Biblia, dice en su palabra, que las autoridades fueron puestas por Dios. Dios lo ha permitido, sean malas o sean buenas. Mire lo que dice Juan 14:6. Dice la palabra de Dios que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada cristiano? Es orarle al Señor, no enfrentarnos a las autoridades. Le tenemos que orar, tener paciencia. Los cristianos deberíamos de ser los hombres y las mujeres más tranquilos en estas épocas. ¿Por qué? Porque sabemos que si esto está sucediendo es porque Dios lo ha permitido. No porque el presidente de China o el presidente de Estados Unidos lo ha permitido. No, los hombres se equivocan, los hombres cometen errores. Dios no comete errores. Nosotros como cristianos debemos de ser los más tranquilos, porque nosotros tenemos a alguien que ve por nosotros, que pelea por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que estar haciendo y hemos sido mandados a hacer es a orar por nuestras autoridades, a orar por el presidente, a orar por el alcalde, a orar por el gobernador, no a enfrentarnos a él. Mire lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Ese es otro mandato que nos manda el Señor. Y yo no sé cuántos lo están haciendo. Dice la palabra de Dios, dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Se fija? Eso es lo que nos manda Dios a hacer. Dios no nos manda a confrontarnos con ninguna autoridad. Y si vamos a Romanos 13, del 1 al 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, sometase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, si usted no está obedeciendo lo que dicen las autoridades, lo que han puesto las autoridades, usted acarrea maldición. La palabra es muy clara, es lo que dice. Hagamos caso a las autoridades en todo lo que se nos mande. Y así de esa manera glorificamos a Dios. Recordemos que toda autoridad fue puesta por Dios. La palabra de Dios lo dice. Si usted cree en la Biblia lo dice. Es muy clara la palabra en 2 de Crónicas 7:14. Es lo que deberíamos de estar haciendo. Si se humillara mi pueblo no está hablando del grupo de los que no conocen al Señor, del hombre impío, la mujer impía que no conoce al Señor. De ellos no está hablando. Está hablando de los cristianos, de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. De eso se está hablando. Dios ordena al creyente a obedecer al gobierno, porque el gobierno como institución ha sido ordenado y establecido por Dios para proteger del caos y de la maldad y de las injusticias que son consecuencias naturales del pecado. Para eso Dios ha permitido los gobernadores, para eso Dios ha permitido los alcaldes, para eso Dios ha permitido al presidente. Hoy en noviembre vamos a tener elecciones. Usted como cristiano le ha pedido a Dios en oración, se ha puesto a ayunar para que Dios le dirija por quién va a votar, si usted puede votar. ¿Por quién va a votar? ¿Quién va a decidir? ¿Quién va a estar en el Congreso? ¿Quién va a estar de presidente? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros, por otra vez más, no nos debemos enfrentar a ninguna autoridad. Y si usted no está obedeciendo a la autoridad de su ciudad ni de su estado, entonces ¿usted qué está haciendo? Usted está desobedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que obedecer a las autoridades. Y si usted no lo está haciendo, usted está haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Usted está en desobediencia. Y usted me puede argumentar un montón de cosas, quizás esté viendo y piense, no, este hermano, ¿cómo? Eso no debe de ser, me tengo que defender. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos informarnos. Esta palabra es para los cristianos, es para los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Mire, hoy vamos a ver una historia. Primeramente, el tema de hoy, me puse como título, confiemos en Dios en tiempos de dificultad. Todo cristiano que se dice ser cristiano debe de confiar en Dios. Antes que ponerse a alegar, discutir o armar una querella en contra del gobernador, en contra de cualquier que esté en autoridad en el estado o en la ciudad, usted primeramente le tiene que preguntar al Señor qué es lo que tiene que hacer. Y recuerde esto, en Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, ¿qué es condenación? Que acarrean maldición. Todo lo que usted haga no va a dar resultado. ¿Por qué? Porque usted no está siendo obediente a lo que Dios puso y dispuso. ¿Quién no le dice a usted que Dios ha permitido todo esto que está pasando? Y yo estoy seguro que Dios lo ha permitido porque ya este mundo ha sido un desastre. Mire lo que estamos viviendo. Así que yo se los dejo de tarea esto, piénsenlo y vamos con el tema, que el tema es confiemos en Dios en tiempos de dificultad. Vamos a Romanos capítulo 13, verso 1 al 12. Dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades. No, eso, perdón, ya lo leí.
Vamos a Hechos 16, capítulo 16, verso 25 al 31, y nos pasamos al 35 al 39. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se presentó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Amén. Así que cuando el apóstol Pablo estaba prisionero con Silas por predicar la fe en Jesús en el calabozo de la cárcel de Filipos, con los pies amarrados y sus espaldas heridas por los azotes, los encarcelaron y todavía después de encarcelados los golpearon y los amarraron. Miren lo que hacían estos. Con todo lo que les estaba pasando, oraban y cantaban himnos de adoración a Dios. Después de que, se imagina el dolor de los azotes que les habían dado en la espalda. Yo pienso que ni siquiera en la espalda, en todo el cuerpo. Y estaban amarrados con grilletes, no se podían ni mover. Me imagino que no les daban ni agua, ni comida. Y miren lo que hacían ellos. Ellos oraban y cantaban himnos de adoración a Dios. Ellos alababan al Señor. Estando aún en la condición que estaban Pablo y Silas, estando en esa condición de sufrimiento, con los latigazos, amarrados, en lugar se podría pensar, estuvieran maldiciendo, estuvieran diciendo: Dios me está castigando, Dios no está conmigo. Pero mire lo que hacían estas personas. Adoraban y cantaban himnos de adoración a Dios. Algunos de nosotros no podemos hacer esto después de que nos maltratan, nos pegan o nos humillan. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Se imagina que a alguno de nosotros nos agarraran a latigazos como cristianos, nos llevaran a la cárcel y nos amarraran, no nos curaran las heridas ni nada, y todavía nos animaríamos a orar, a cantarle a Dios y a decirle: gracias, Señor, por estos latigazos que me dieron? Gracias, Señor, porque me metieron a la cárcel. ¿Usted lo haría? ¿Cómo reaccionaríamos? Pero mire cómo Dios premió a ese par de hombres, a Pablo y a Silas. ¿Cómo los premió? Dios envió un terremoto que abrió todas las puertas de la cárcel y soltó las cadenas de los presos. No solo a Pablo y a Silas, sino a todos los presos que estaban ahí. Envió un terremoto, tembló la tierra. Pienso que se han de haber escondido cuando se quitaron las cadenas. Porque después de que pasó el terremoto, el carcelero se asustó y se iba a matar. Porque pensó que todos los presos habían huido. Pero Pablo lo tranquilizó y le dijo: todos estamos aquí, nadie se había salido. Pablo y Silas estaban seguros
que la persecución de que eran objetos no les destruirá su paz y su alegría. Esto que estamos pasando, he oído muchos comentarios que dicen que es una persecución para la iglesia. Que todo esto, nada más, esto que estamos cerrados, que es una persecución para la iglesia. No, yo pienso, según lo que yo he leído en la palabra de Dios en la Biblia, esto no es persecución. Esto lo que está sucediendo es que nos están cuidando. Nos están cuidando de que no nos vayamos a contagiar. Pero persecución no tiene nada de persecución. Porque inclusive muchas iglesias están abiertas. Están haciendo su servicio dentro y otras fuera. Esto no es persecución. Al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos y por eso no debieron azotarlos, asustados los funcionarios filipenses se disculparon y le rogaron que se fueran de la ciudad. ¿Se fija? No se daban cuenta que eran romanos, que eran de una estirpe muy elevada, no eran solo esclavos que pasaban por ahí, que azotaron y que los metieron a la cárcel. Eran algo más que eso, por eso ya estaban preocupados. Aún en las peores circunstancias, Dios suplirá a los que estén en su voluntad y sufren por causa de su nombre. Mire, Dios les suplió. ¿Con qué les suplió? Con un terremoto. ¿Para qué? Para darle gloria al Señor. Para que Pablo y Silas pudieran salir de ahí. ¿Por qué? Porque era una forma de premiarlos de parte del Señor, dándoles un terremoto. ¿Por qué? Porque era la forma que ellos iban a salir. ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque lo glorificaban, porque lo honraban, porque lo alababan. Esto que sucedió dio por resultado un avance mayor en el Evangelio. Porque esto no fue en vano lo que sucedió. Lo vemos en la salvación del carcelero y su familia. Cuando Dios hace algo, no lo hace nomás porque sí. Lo hace porque tiene un propósito para las personas que van a recibir eso o para la misma persona que lo está haciendo. Todo lo que hagamos para Dios no es en vano. No es en vano. Todo lo que tú hagas para el Señor, dentro y fuera de la iglesia, Dios te lo va a premiar. Dios te va a bendecir. Cuando no entendemos lo que está pasando, es necesario que pongamos nuestra confianza en Dios. A veces no entendemos por qué suceden las cosas. ¿Por qué pasa esto? Mucha gente cristiana, yo he hablado con ellos, dicen, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está la pandemia? Si Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. ¿Por qué? Si Dios quisiera, Dios en un instante quita todo. O le da a un químico, le da la receta, le da la receta para que haga la vacuna y esto se arregla. Pero Dios quiere primero que su pueblo se arregle. Primero quiere que su pueblo camine en los caminos de Él. Que acepte sus preceptos, que acepte su palabra, que obedezca a su palabra. Eso es lo que quiere Dios. Como leíamos anteriormente en 2 de Crónicas 7:14. Dice que si su pueblo se humillara, Él vendría y sanaría su tierra. Pero ¿qué hacemos? Mejor nos ponemos a alegar con las autoridades, a ponernos en contra. Y eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que seamos obedientes y que nos acerquemos a Él con humildad. Para que la gente que nos vea, la gente que está en autoridad, conozca que verdaderamente tenemos un abogado que aboga por nosotros, que nos defiende ante cualquier prueba que esté sucediendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho se nos olvida que somos cristianos, que somos lavados con la sangre de Cristo, que lo único que somos siervos del Señor y no somos personas que alegamos, no somos personas que discutimos, no, porque el mundo no nos debe de conocer de esa manera. El mundo debe de saber, no es que seamos mansos, pero no son así las cosas. Dios lo que quiere es obediencia, sujeción a lo que Él ha estipulado. La realidad de las pruebas aparecen porque Dios así lo permite o por nuestras malas decisiones. Muchas de las veces Dios nos prueba para así saber si estamos madurando
o seguimos siendo niños espirituales. Muchas de las veces. Y también nos hace pruebas para que no idealicemos a ningún hombre, sino al único que podemos idealizar es a Dios. Y a veces Dios permite pruebas para saber si verdaderamente tu mirada está enfocada en Él o tu mirada está enfocada en el hombre. Y nos pone pruebas muy duras a veces. Porque a veces se siente deseos de dejar todo y salir corriendo. Pero por eso Dios permite las pruebas. Permite las pruebas porque si tú pasas y maduras, eres un hombre o una mujer madura, un joven maduro, Dios te quiere poner un escalón más. Pero si tú no maduras, vas a seguir siendo un niño espiritual. Mire lo que nos dice Lucas, capítulo 23, verso 26-27. Dice, llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Este hombre, pienso que ha de haber sido un labrador, un hombre de trabajo, que estaba ahí mirando todo lo que estaba pasando cuando Jesús iba cargando la cruz. Y estaba un oficial ahí, un oficial romano, y ese oficial romano lo que hizo fue que le dijo, hey tú, ayúdale. Fue cuando Jesús cayó, ayúdale a levantar la cruz. Por eso él sale en la Biblia, por eso a él se le nombra ahí. Venía del campo, dice, yo pienso que venía de trabajar del campo. Y dice que también le seguía una multitud de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. El momento de la crucifixión de Jesús era doloroso para todos, para sus discípulos y para las multitudes que lo seguían. Pero Jesús sabía muy bien que esa prueba la tenía que pasar, porque era el propósito de Dios. Jesús sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre, que era entregar su vida en sacrificio por nosotros. Y ahora nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. Nosotros estamos obedeciendo lo que dice en su palabra. Nosotros estamos obedeciendo lo que dice la Biblia. ¿O obedecemos nada más lo que nos conviene? Lo que queremos leer y lo que queremos descifrar. En ocasiones vivimos momentos de crisis por las malas decisiones que tomamos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces no nos salen bien y le echamos la culpa a Dios y decimos Dios me está castigando. Pero nunca nos preguntamos si primeramente antes de tomar una decisión le preguntamos a Dios si quería que hiciéramos esto o quería que hiciéramos esto o lo otro, comprar una casa, comprar un carro, un viaje, un paseo. ¿Le preguntamos a Dios? ¿Un negocio? No le preguntamos, porque se nos hace más fácil decir, Dios es bueno, Dios me perdona. Sí, Dios nos perdona, pero las consecuencias las pasamos nosotros. ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones. Estas no son pruebas, sino las consecuencias de nuestras malas decisiones. Cuando ya estamos metidos en el problema, queremos decir que ya agarramos como última opción a Dios y le decimos, Señor, ayúdame. La Biblia nos enseña un ejemplo de una mala decisión. Moisés golpeó la roca y no entró a la tierra prometida por su desobediencia. Mire lo que dice Números, capítulo 20, verso 8, y nos vamos al 10 y al 12. Y leemos así: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y reunieron a Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación
y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le ordenó a Moisés y a Aarón que le hablaran a la roca, no que la golpearan como se había hecho en Horeb. Porque hay en dos partes donde en esta ocasión les dijo que le hablaran a la roca. Y vamos a seguir adelante y mire, vamos a leer Éxodo 17, 3 al 6. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquelo y lo puede marcar y verá que vamos a corroborar ahí que nos dice que en una parte dice que le hablaran a la roca, y aquí en Horeb, en Éxodo 17, versos 3 y 6, nos dice que golpear la roca. Mire lo que dice la palabra de Dios, dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Se fija? En una parte, el Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña. Y en otra le dijo: golpéala. Entonces, ¿qué pasó ahí? En una desobedeció a Dios. Y mire lo que pasó. También se le prohibió a Moisés que llevara al pueblo de Dios hasta Canaán, porque no había seguido las órdenes de Dios. Ni Moisés ni Aarón entraron a la tierra prometida. Los únicos que después de que murió Moisés entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Y todo el grupo que quedó desde que salieron de Egipto, de 20 años para adelante, todo ese grupo murió. Ellos no pudieron ver la tierra prometida. De 20 años para abajo fueron los que comandó Josué y Caleb, y fueron los que entraron a la tierra prometida. El pecado de Moisés fue doble. Número uno, habló como si la gloria y el poder de Dios estuviera en él mismo y en Aarón. Si se recuerda en el verso 10, dice, le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. ¿Se fija? Ellos hablaron como si ellos fueran Dios, como si ellos se sintieran más que Dios. Número 2 dice: al golpear la roca 2 veces, en vez de hablarle como Dios le había ordenado, Dios le había dicho que le hablara a la roca, no que la golpeara. La desobediencia de Moisés y Aarón los descalificó para conducir el pueblo de Israel a Canaán, a la tierra prometida. Moisés miró la tierra, porque Dios lo subió hasta arriba de una colina, y Moisés miró la tierra prometida, miró lo bonito que era, pero no entró por desobedecer a Dios. ¿Qué le faltó a Moisés en este momento? Le faltó fe, obediencia a Dios y a su palabra. ¿Qué nos falta a nosotros para obedecer a Dios? Que Dios también llegue y nos diga como le dijo a Moisés. No vas a llegar a ver solución de esta pandemia. ¿Pudiera ser? Tú no vas a ver la solución de esta pandemia, no vas a ver la vacuna para esta pandemia. ¿Se imagina si Dios nos dijera eso?
La comunión con Dios nos fortalece en medio de las pruebas. Vamos a Lucas capítulo 23, verso 27 al 31. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? ¿De qué estaba hablando el Señor ahí? Mire, el Señor les dijo ahí y nos dice a nosotros. Jesús nos dice: clamen por ustedes y sus hijos. Jesús nos está diciendo: clamen por sus autoridades, clamen por el presidente, clamen por el gobernador, clamen por el alcalde, clamen por su familia, por sus hijos. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y los mate. Es decir, si ustedes hacen esto con el inocente, ¿qué pasará con los culpables? Jesús nos estaba profetizando lo que vendrá, lo que vendría después de la crucifixión, qué es lo que iba a pasar. Por eso les decía a estas mujeres que lloraban y clamaban, les decía: no, no hagan eso, espérense. Como decirle, no se desgasten, porque esto no es nada a lo que viene. Y es lo que nos está diciendo el Señor ahora. La venida del Señor está cerca. No nos desgastemos en alegar y ponernos a discutir con las autoridades y no obedecerlas. ¿Para qué? Si esto no es nada, si lo que viene es peor. Nosotros como cristianos sabemos que esto no es nada. No es nada que lo que nos espera cuando el Señor venga por su iglesia. Esto nada más es una pasadita. Eso es lo que debemos estar diciendo y ganando almas para Cristo. Eso es lo que debemos estar haciendo y obedeciendo a las autoridades. Gracias por el Facebook, porque si no fuera por esto, ¿cómo estaríamos predicando? ¿Cómo estaríamos enseñando la palabra? Es importante mantener la comunión con Dios en todo tiempo. Por eso Pablo nos dice en Efesios 6:10: por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Fortalecernos en el Señor. Pero ¿cómo nos vamos a fortalecer si no oramos? Si no buscamos su presencia, si no nos humillamos ante su presencia, si lo único que nos importa es andar desobedeciendo a las autoridades y hacer lo que nos venga en gana. El amor a Dios es una fortaleza en medio de tiempos difíciles. El amor a Dios es una fortaleza. Todo cristiano que tenga el amor de Dios va a estar fortalecido en todo lo que venga. Porque tenemos el abogado de abogados, el juez de jueces, el presidente de presidentes, el dueño de todo. Si tú tienes a Dios en tu corazón, no te va a faltar nada, nada. Todo está solucionado, todo está pagado. No debemos nada. Dios pagó todo en la cruz del Calvario. Dios pagó por nuestros pecados. Dios pagó para que siguiéramos viviendo en este mundo. Dios tiene la solución a todos nuestros problemas. No te detengas más en recibir a Jesús como tu Salvador. Si te retiraste, reconcíliate con Él. No sigas más deambulando por la calle, estando un pie aquí, un pie allá. Toma la decisión hoy. Dios está esperando, pero Dios no te va a esperar todo el tiempo. La paciencia de Dios se puede terminar. Vamos a Lucas 23, 32, 33.
Llevaba también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando crucificaron al Señor estaban dos hombres que eran ladrones, matones, robaban de todo. Esa era la humillación más grande que podías ver de tu Dios, de Jesucristo, estar clavado entre medio de dos ladrones. Y aún así Él cumplió el propósito de su Padre, de estar ahí en la cruz clavado. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esa era la humillación más grande. Este momento era difícil de entender para la multitud que seguía a Jesús, para los discípulos, para sus hermanos y su madre. Ellos no podían entender cómo una persona tan limpia, una persona tan pura, podía estar entre medio de dos ladrones y crucificado. Porque en ese tiempo a los únicos que crucificaban eran a los ladrones. Podemos pensar y decir, ¿por qué morir de esa manera siendo hijo de Dios? Podemos decir, ¿por qué morir de forma tan deshonrosa y en medio de criminales? ¿Por qué en la plenitud de su ministerio? ¿Por qué ahora que hay tanto que hacer y tanto que conquistar? Tantas preguntas que te podías hacer estando enfrente de donde los crucificaron. ¿Por qué si solo lleva 3 años con sus discípulos? ¿Por qué no hubo más tiempo? ¿Cuánto tiempo te has dejado discipular tú en tu iglesia? ¿Cuánto tiempo has estado con tu pastor que te discipule, con tu líder, con tu mentor? ¿Cuánto tiempo has durado? Tienes 1 año y ya no aguantas. Tienes 6 meses y ya no aguantas. Te convertiste y ni siquiera abres la Biblia. ¿Sabes por qué te pasan tantos problemas? ¿Por qué no cambia tu actitud? ¿Por qué no cambia tu forma de ser? Porque no estás en comunión con la palabra de Dios ni con Dios. No oras. No oras ni en la mañana ni en la tarde. Cambia tu forma de vivir. Ahora que eres un cristiano, ahora que eres lavado con la sangre de Cristo, que te entregaste al Señor, cambia tu actitud. Sé otra persona, empieza a cambiar. Los cambios no vienen de la noche a la mañana, pero empieza a hacer cosas que le agradan a Dios. Deja de oír música del mundo. Deja de tomar cerveza, deja de tomar vino. Empieza a separar a los amigos de gente que no te instruye, que no te sirve para seguir adelante en el camino del Señor. Ora, pídele al Señor que empiece a cambiar tu carácter, tu forma de ver las cosas. Pero si tú eres un cristiano que te convertiste y no abres la Biblia, no la lees porque no la entiendes, busca quien te enseñe. Necesitas cambiar 100%, no puedes estar un 50, un 60. Dios te quiere 100% que empieces a cambiar tu forma de vivir. Dios está contigo. Dios no te va a dejar de su mano. Dios ya te tiene en el hueco de su mano. Dios te perdonó todos tus pecados. Dios se quiere hacer cargo de tu familia. Dios se quiere hacer cargo de tu vida. Dios quiere hacerse cargo de ti en lo personal. Quiere que salgas de toda esa vida que has vivido. Seguramente los discípulos tenían muchas más preguntas, pero la voluntad del Padre estaba detrás de todo lo que estaba sucediendo. Dios sabía lo que estaba haciendo, aunque la gente no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Dios es soberano y tiene el control de todo lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en Dios. Poner en las manos de Dios todo. Dios es el único camino y la verdad. Dios es la verdad y Dios es el camino. El temor de Dios nos llevará al propósito de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, verso 7. Mire, hay otro hombre que tuvo fe en Dios. ¿Qué hizo? Fue obediente a Dios. Por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo.
y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Dios le dijo a Moisés, porque era un hombre puro, un hombre obediente, un hombre que confiaba en Dios. Le dio las medidas del arca para que la hiciera. A Noé, perdón. Noé no entendía, no veía, pero creyó con fe y temor a Dios. Construyó el arca. Miren cuántos años construyó el arca. 120 años para construir el arca. Y si usted no cree eso, vaya y corrobórelo en Hebreos. Lea la historia de Noé. Dios le dio exactamente las medidas y cómo la tenía que hacer. En aquel entonces no había martillos, no había clavos, no había nada de eso. Pero Noé la construyó, obedeció a Dios. Noé complació a Dios en tiempos de gran maldad, lo que le había mandado, y Dios lo recompensó. ¿Cómo lo recompensó Dios? Mire, lo recompensó salvando a toda su familia. Y no solo con su familia, sino le dijo, mete animales de par en par, de todas las especies. Imagínese usted qué tan grande era esa barca, que cupieron todos los animales. Bravos, mansitos, feroces, de todos. Toda clase de animales. Para que cuando viniera el diluvio y terminara el diluvio, Noé tuviera que hacer. Formar una nueva ciudad, una nueva época, una nueva vida con la familia. Porque Dios iba a desaparecer a todo el resto del mundo. Porque Dios ya estaba cansado de un pueblo desobediente, de un pueblo que no le obedecía, de un pueblo que no lo buscaba. El temor a Dios te hace pensar, no entiendo pero creo, no comprendo pero confío en su amor y en su cuidado. Así tiene que ser nuestro pensar. No entiendo lo que Dios está haciendo, pero confío. No comprendo, pero voy a obedecerle. Y muchos de nosotros queremos, Dios nos manda a hacer algo y lo cuestionamos. Preguntamos por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde. Y eso no debería de ser. Porque Dios sabe lo que hace. Dios no es hombre. Dios no es como nosotros, que cambiamos de parecer constantemente. Decimos una cosa y hacemos otra. Mire lo siguiente, no entiendo lo que está pasando, pero lo seguiré. No comprendo, pero voy a obedecerle. El que confía en Dios siempre triunfará. Mire lo que sucedió con Noé. Confió en Dios y triunfó. Él metió a su familia al arca, sus animales y todo. Cuando él ya salió, ya tenía cuando menos carne había de a montón. Gallinas y todo tenía ahí, pavos para hacer pavos. Tenía de qué comer, tenía animales para trabajar, tenía animales para arar la tierra, tenía todo listo, porque Dios cuando te va a bendecir grandemente y te va a bendecir en todo lo que necesitas. Tú no le vas a tener que andar preguntando, Señor, fíjate que me diste esto, pero no me diste lo otro. No, Dios sabe lo que necesitamos. Cuando tú confías en Dios, Dios sabe todo lo que tú necesitas y no necesitas estarle pidiendo, porque Dios te lo va a suplir, porque sabe Dios que confía en ti y que eres obediente. Dios siempre nos va a ayudar para que hagamos su voluntad, por las buenas o por las malas, eso sí tenlo por seguro. Tú que tienes tiempo oyendo predicaciones y no te quieres convertir, no quieres aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Por qué no? Porque voy a dejar de tomar, porque voy a dejar de decir malas palabras, porque quiero ser mejor persona. No te esperes más. No te esperes a estar en una cama de hospital o que te pase un accidente para poder que tú recibas a Jesús como tu Salvador. O no te esperes en estar en el lecho de tu muerte para decir quiero recibir al Señor porque me quiero ir al cielo. Claro que lo vas a recibir y te vas a ir al cielo. Pero ¿no te gustaría aquí en la tierra vivir de las bendiciones de Dios?
¿No te gustaría ser un hijo de Dios que recibe las bendiciones? No esperes más. No retardes más tu salvación. No esperes a que Dios te traiga. Mejor ven tú solito. Él usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan. Algunas van a ser dolorosas. Así que piénsalo. Piénsalo. En nuestra vida pueden suceder cambios repentinos, difíciles, dolorosos, pero al final comprobamos que Dios es bueno y Él tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo en Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Ahí en la cruz del Calvario, donde fue crucificado, donde fue clavado en medio de dos ladrones, Dios expiró. Y Dios dijo, encomiendo mi alma, mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús ofreció y confió su vida en las manos del Padre Celestial. ¿Qué vas a hacer tú esta noche? ¿Vas a recibir a Jesús como tu Salvador? ¿Vas a dejar de vivir tu mala manera de vivir? Cuando confiamos en Dios, la creación y los hombres glorifican al Señor. En Lucas 23:47 al 49 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión era un soldado romano que estaba mirando todo lo que estaba sucediendo ahí en el Gólgata, donde crucificaron a Jesús. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvió golpeándose el pecho. Pienso que de arrepentimiento. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Sin embargo, Jesús confió en su Padre Celestial, confió en sus promesas, que al tercer día lo levantaría de los muertos. Yo te quiero decir algo, que si tú le has pedido algo a Dios, espera, sé paciente, tu bendición viene en camino. No te desesperes. Dios primero quiere mirar tu corazón. Dios quiere mirar cómo es tu vivir, qué tanto lo amas a Él. Y 3 días después, ángeles y demonios, discípulos y seguidores eran testigos de su victoria sobre la muerte. Cristo había resucitado. ¿Se fija? Él cumplió todo el proceso. Desde que nació, desde que estaba en el vientre de María, hasta sus 33 años que murió, que lo crucificaron. Jesús sabía que Él había nacido para ser el Salvador de este mundo, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Entonces, si conoces la historia y sabes de qué se trata, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para convertirte? ¿Qué esperas para recibir a Jesús en tu corazón? Fueron días difíciles para los discípulos, días de soledad, fracasos, desánimo, porque no entendían que eran tiempos de cambio. Y ahora estamos pasando lo mismo, pero ahora sucede, mire, yo conozco gente que no conoce a Dios y anda de lo más tranquila. ¿Será porque no conocen al Señor? Y porque tú y yo sí conocemos, si lees la Biblia, conoces de los tiempos que están pasando y sabes que la venida del Señor está pronto. Pero el impío anda de lo más contento. Nosotros andamos preocupados y hay personas que se preocupan por qué la iglesia no se abre, por qué esto, por qué el otro. No, Dios nos está enseñando algo. Porque mire, cuando las iglesias estaban abiertas, estaban vacías. La gente prefería quedarse en sus casas, preferiría ir a hacer algo más, preferiría el sábado o el domingo irse a pasear o hacer otras cosas que venir a darle gracias a Dios. Si usted se podría recorrer por todos los Estados Unidos
o por toda la ciudad donde usted vive, las iglesias vacías. Ahora entiende usted por qué pasan las cosas, por qué Dios permite las cosas. Y no es que Dios esté castigando, Dios nos está enseñando. ¿A poco a usted no le gustaría ahora estar en un templo, oyendo la predicación tranquilo con sus hijos que estén en la escuela dominical, que les estén enseñando a sus jóvenes? No que ahora se le hace más difícil a usted poder tener su familia enfrente del televisor mirando una predicación. Pero entendamos esto. Dios ha permitido todo esto porque estábamos haciendo otras cosas que no le agradaban a Dios. Y como le digo, las iglesias, cuando había chance de estar en la iglesia, las iglesias estaban vacías por diferentes excusas. Así que busquemos a Dios, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. El pueblo de Israel duró 400 años en cautiverio, y cuando se decidió humillarse y pedirle a Dios, Dios mandó a Moisés para que lo rescatara. Así que todavía hay tiempo de que nos arrepintamos de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho, y pedirle perdón a Dios y volver a su redil, como ovejas que somos de Él. A veces no entendemos los cambios a los cuales Dios nos somete, pero Él sabe lo que hace. Era necesario lo que estaba sucediendo. Pero los discípulos no entendían. Y se preguntaban muchas cosas. Se preguntaban por qué siendo Dios. Inclusive los que no eran sus discípulos, la gente que lo seguía. ¿Por qué si era Dios se dejaba lo que le estaban haciendo? ¿Por qué? Porque Dios nos estaba enseñando. Dios les estaba enseñando que Él tenía que obedecer a su Padre. Tenía que cumplir el propósito para el que fue enviado a este mundo. Mire lo que está pasando. Dios ha permitido esto para saber si verdaderamente somos cristianos o cristinos. Yo no sé cómo se cataloga usted, un cristiano o un cristino. Porque un cristino nada más es el que se convirtió y ahí quedó. Pero un cristiano es el que verdaderamente busca la presencia de Dios en oración y leer su palabra todos los días. Miren ese tiempo, los discípulos no sabían, estaban tan atolondrados, tan preocupados, qué iban a hacer sin su maestro, se sentían solos, se les había olvidado esos 3 años que pasaron con él caminando, aprendiendo, porque allí no era de apuntar ni nada, todo se hacía físicamente. Veían los milagros de Jesús, veían lo que hacía Jesús. Y cuando sucedió todo, que lo iban a crucificar, se desparramaron todos. Pero ellos no sabían que era un propósito de Dios. Pero mire lo que sucedía. Después de que eso sucedió, nacería la iglesia del Señor y vendría el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Todas esas cosas iban a suceder. Después de que Jesús resucitara, todo eso iba a suceder. Y la iglesia caminaría a nuevos niveles de unción, poder y autoridad, y el evangelio llegaría a todo el mundo. Mire lo que sucedió en la calle Azusa hace muchos años, 1940 y tantos, algo así. Mire lo que sucedió, el avivamiento. Decían que la gente cuando predicaba, ni siquiera podían predicar por lo que empezaban a predicar. Caían, y los que iban caminando en la calle también caían. Porque había un avivamiento. Dios estaba visitando ese lugar. ¿Y qué necesitamos hacer para que Dios visite todo Estados Unidos y haya un avivamiento general? Es como dicen en Segunda de Crónicas 7:14, que nos humillemos ante Dios, hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel, y le aseguro que Dios va a mandar sanidad para este país. ¿Pero en qué ocupamos nuestro tiempo? En estar discutiendo, en estar peleando con las autoridades, en desobedecer a las autoridades. Dios sabe lo que hace, todo está en sus manos, y en esta verdad debemos descansar.
Debemos confiar en el Señor en tiempos difíciles y con temor de Dios conducirnos en nuestro diario vivir. Con la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Mire, gústenos o no nos guste, o estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, Dios está en su trono y es soberano. Así peleemos y discutamos y hagamos lo que hagamos por esta pandemia, porque abran las iglesias. Mire, aquí se va a hacer única y exclusivamente lo que Dios quiera. Nada más. Y si Dios puso una fecha para que esto terminara, lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir orando, seguir intercediendo, seguir predicando la palabra por este medio para que más gente se convierta y más gente venga a los caminos de Dios. Amén. Con esto termino y yo te doy las gracias por escucharme. Y yo te voy a pedir que si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, y si tú te has retirado y quieres reconciliarte, yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Y si tú estás en tu casa ahí acongojado, triste, preocupado por problemas, por los familiares, económicos, que no tienes trabajo, repite conmigo esta oración. Y después de esta oración voy a orar por ti. Repite conmigo. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, por mis faltas y mis iniquidades, Señor. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Gracias por darme vida eterna y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito. Yo lo hice hace muchos años y créeme lo que no te vas a arrepentir. Si necesitas oración y necesitas hablar con alguien, si estás preocupado, tienes problemas, yo con gusto voy a orar por ti. Mi número de teléfono es 909-586-5560. Es mi número de celular. A la hora que tú me hables, yo te voy a atender. Estoy para servirte. Amén. Así que voy a orar por ti y con esto terminamos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque tú eres poderoso, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra que espero, Padre, que haya entrado en el corazón de cada uno de los que la escucharon, Padre. Que esta palabra, Padre, no caiga en pedregales, Padre, sino en tierra fértil de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Padre. El que está enfermo, te pido sanidad por él, Padre. El que le falta trabajo, Padre, te pido que le suplas con un trabajo, Padre. El que tenga necesidad de algún pago, del pago de su casa, Padre, súplele un trabajo, Padre, para que siga adelante, Padre. Para que siga adorándote, para que siga bendiciéndote, Padre. Padre, al que te recibió por primera vez, Padre, yo oro por él, lo bendigo y lo cubro con tu sangre preciosa, Padre. Y ninguna arma forjada prevalecerá en contra de él, Padre, ni en contra de su familia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro bendición y bendición para bendecir, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te doy por cada una de esas personas que nos vieron esta noche, Padre. Fuera y dentro del país, Padre. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. A cualquier pueblo, a cualquier ciudad, México, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que nos escuchen, Señor. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Los bendigo con bendición, Padre. Bendición monetaria, bendición de salud, de todo lo que ellos necesiten, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada una de esas vidas. Bendícelas, Padre. Bendice su entrada y bendice su salida, Padre. Nos despedimos de aquí, Señor. Y nos vemos, Señor, el domingo, Señor. El domingo estaremos aquí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, que Dios me los bendiga. El domingo estamos aquí. Gracias por su sintonía. Y los esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga. Que pasen muy buenas noches.